Litúrgica tiene un carácter sobrio y meditativo. Por eso se inicia en silencio, con la postración del sacerdote, que significa el abandono total ante la voluntad divina. Luego, la lectura de la Pasión nos llevará a adentrarnos en el sufrimiento de aquel que nos ama hasta el extremo. También oraremos con la oración universal, donde estamos invitados a recordar todas las personas y situaciones que Cristo salva con su sacrificio en la cruz, y después la adoración en la cruz nos hará reflexionar sobre el inmenso valor de la salvación que nos da Dios. Con la esperanza de María, que sigue a Jesús hasta el Calvario en medio de su sufrimiento, vivamos con mucha fe esta sagrada liturgia. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre eterno, del hombre terreno, por exigencias de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Escuchemos atentos la palabra de Dios y contemplemos cómo en Cristo, el siervo de Dios, se cumplen las Escrituras para salvación de todo el pueblo de Dios por su santo sacrificio. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos todos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confianza de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecer de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el
Prométeme, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando un destacamento de soldados romanos y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Los soldados romanos con su comandante al frente y la guardia judía arrestaron a Jesús. Le ataron las manos y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido una fogata, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he hecho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. Si he faltado al hablar, muéstreme en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús
de casa de Caifás al palacio del gobernador. Era el amanecer, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en su palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en su palacio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Cómo voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado,
y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado, queridos hermanos,
a este Viernes Santo, donde a través de la palabra del Señor hemos escuchado cómo desde el evangelista San Juan, de este capítulo 18 hasta el capítulo 19, versículo 42, se nos deja ver este texto de ese sufrimiento por el que tuvo que pasar Jesús. Sufrimiento que estuvo embargado no solamente por el dolor de enfrentar los latigazos, los golpes, los ultrajes, sino también sufrimiento porque tuvo que soportar el engaño, la traición, la negación, el abandono por parte de sus amigos íntimos, de los discípulos, de aquellos que le acompañaron en su ministerio, en su vida pública, de aquellos que le vieron ejercer en su ministerio grandes milagros, de aquellos que le escucharon hablar sobre el reino de Dios, de aquellos que le escucharon hablar de que Dios era un papá, y no solamente un papá al que su hijo se le acerca, sino a un papá al que se le puede amar con ternura. Por eso Jesús enseña a los discípulos a que llamen a Dios Abba, papito. Qué importante esto, queridos hermanos, porque cuando nosotros vemos el conjunto de todo lo que Jesús tuvo que enfrentar en ese Viernes Santo, próximo a celebrarse la Pascua, nos tiene que llevar a nosotros también a una reflexión seria de cómo estamos viviendo nuestra fe, de cómo nos estamos acercando a ese Dios de bondad, de misericordia. Me surge a mí en este momento una pregunta: ¿por qué los discípulos se acercaron a Jesús? ¿Qué buscaba cada uno de ellos al estar cerca de Jesús? ¿Buscaba estatus? ¿Buscaba de pronto una buena economía? ¿Buscaba asegurarse un futuro para su vida? ¿Qué era lo que movía a los discípulos? Mire que en cierta manera, en la medida en que vamos escuchando el texto de la pasión de Jesús, vamos descubriendo que en ellos también estaba esa parte humana, esas inseguridades, esas dudas, esos deseos que a nosotros también nos acechan. Y que yo diría hoy, no es malo que nosotros tengamos esos sentimientos. Lo malo es cuando esos sentimientos pueden más que nuestra voluntad para desviarnos del camino de Dios. Yo considero que si uno reflexiona sobre la figura de Judas, este traidor, muy humanamente en todos nosotros, en muchas ocasiones de nuestra vida también se ha despertado ese deseo de tener dinero, de acumular. Y yo diría que hasta ahí esa intención no es mala. Lo malo es cuando nosotros dejamos que esa intención se apodere de nuestro corazón y nos lleve, como en el caso de Judas, vender, traicionar nuestra actitud frente a Dios. Traicionar a ese Dios que lo único que hace es mirarnos con ternura. Puede ser, y yo creo, que en el corazón de Judas había amor hacia Jesús. Y había amor al punto de que la culpa en la que él ha caído por vender a su maestro lo lleva a la muerte. Lo lleva a buscar la manera de quitarse la vida. Es ahí donde el sentido de culpa que nos lleva a nosotros a vivirlo porque hay amor, nos lleva a buscar también el cambio. Por eso, fíjense, queridos hermanos, que cuando yo tengo amor hacia una persona a la que he ofendido, siempre busco remediar esa falta. Siempre busco quitar
esos resentimientos, eso que está ahí en nuestro corazón y no nos hace bien y nos hace daño. Yo busco quitarlo. ¿Por qué? Porque es más fuerte el deseo de amar que debe estar en mí que el deseo de odio que se puede almacenar en mí. Por eso la actitud de Judas como respuesta a esa traición, eso que en su interior no lo dejaba ser feliz, el saber que había vendido a su maestro, al que le había manifestado grandes pruebas de amor, con el que había conocido la ternura, la bondad, la cercanía de Dios hacia los hermanos, esa traición lo lleva a buscar quitarse la vida. Hoy en nosotros no se puede dar eso. No se puede dar eso porque Dios nos sigue manifestando su ternura y su amor. Ahí viene la otra figura importante. Está la figura de Pedro. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Son las palabras que Jesús le había dicho a Pedro días antes. Pero también ya Jesús le había dicho, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. La actitud de Pedro, reconocer al Mesías, pero la actitud de Pedro de dudar del Mesías, de la misión del Mesías. Por eso en Pedro está la parte humana y por eso él, en cierta manera, cuando se siente al borde de la muerte, tú también estabas con el Nazareno, tú también andabas con él. Pedro dice, no lo conozco. Es la actitud en la que el pecado nos hace caer. Es el miedo que el pecado incrustado en nosotros nos lleva a renunciar al plan de Dios. Por eso, si hay una de las cosas que nosotros debemos aprender a desterrar en nuestra vida, es el miedo a lanzarnos para poder buscar construir el reino de Dios. Porque el pecado nos lleva a dudar de Dios. Porque el pecado nos lleva a renunciar frente a la tarea que Dios nos encomienda. Porque el pecado nos lleva a aborrecer a los demás. Porque el miedo no nos deja avanzar. Por eso, si nosotros nos vamos al texto, Pedro, que iba ahí acompañando a Jesús un poco lejos, siempre estaba buscando la manera de pasar desapercibido. Pedro no quiso aparecer. Pedro no fue ese amigo que fue capaz de decir, si a él lo llevan, yo también voy con él. Pedro no sostuvo eso que antes le había dicho a Jesús, iré hasta donde tú vayas. ¿A dónde vas, Señor? Por eso Jesús le dijo, esto que yo voy a hacer ahora, tú no lo entenderás. Lo harás después, lo entenderás después. Hasta dar la vida, si es posible, por ti. Y ahí las palabras de Jesús. No habrá cantado el gallo cuando tú me habrás negado 3 veces. Pero es eso, queridos hermanos. Eso que está en su vida y que está también en mi vida. Ese miedo que a veces dejamos se apodere de nosotros. Ese miedo para declarar con firmeza las obras y las maravillas que Dios ha hecho. Por eso a veces nos es más fácil a nosotros hablar de cosas mundanas y hablar de cosas que de pronto enturbecen nuestra relación con Dios, de mostrarnos dignos de ser hijos de Dios. Por eso a veces son más las cosas del mundo que nosotros anunciamos que el buscar construir el reino de Dios. Porque frente a las cosas de Dios queremos pasar desapercibidos, porque nos da pena, porque nos da miedo, porque nos avergüenza el que sepan que nosotros somos creyentes. Eso a veces sucede en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestras academias. Nos da pena que a mí como joven, como estudiante, como profesional, me da pena reconocerme a veces cristiano, reconocerme a veces católico. Por eso a veces asumo también la actitud de Pedro. Quiero pasar desapercibido, quiero esconderme. Y cuando tengo que sacar a lucir, a defender mi fe, me opaco, me escondo, me oculto. Porque no quiero que sepan de mi identidad. Porque me da pena decir que conozco al Nazareno. Porque me da pena decir que soy hijo de Dios. Porque me da pena decir que Jesús
es mi Señor, es mi guía, es mi pastor. Nosotros seguimos también traicionando a Jesús. Nosotros seguimos negando a Jesús. Y lo negamos cada vez que tomamos actitudes como esas. A veces en nuestra vida de matrimonio nos da pena defender la postura como esposa, como esposo, como casados. Y por eso a veces hablamos mal de la vida sacramental. El peor error de mi vida fue haberme casado, fue haber hecho esto con esta persona. Es negar nuestra fe, es negar nuestro compromiso, es negar la actitud frente a ese Jesús que está sufriendo porque tiene a todos sus enemigos encima suyo, juzgándolo y condenándolo. Y es más, el dolor también de verse abandonado por nosotros, de verse abandonado por sus hijos queridos, de verse traicionado ante la negación que nosotros también le hacemos. Ahí está cómo el Señor hoy, frente a todo ese pecado que puede anidarse entre nosotros, Él sigue poniendo la espalda, Él sigue poniendo su corazón, Él sigue poniendo todas sus fuerzas para ser capaz de llegar hasta la cima, a donde su Padre le ha confiado esa misión. Llegar hasta la cruz, pero no llegar hasta la cruz para sentirse un culpable, no llegar hasta la cruz para sentir la vergüenza. Es llegar hasta la cruz porque sabe que allí, viviendo la plenitud de ser ese hijo de Dios, de cumplir esa tarea, va a entregar su vida por ti y por mí. Porque Él sabe que la tarea propia de ser hijo de Dios es llegar al culmen de la misión. Esa misión de entregar su vida por cada uno de nosotros. Por eso, frente a la tercera negación de Pedro, Jesús no lo mira ni con soberbia, ni con deseo de venganza. Por eso, el encuentro de Jesús en ese recorrido de ir al Gólgota, de ir a cargar con la cruz, no es una mirada de desquite, no es una mirada que busca la venganza, es una mirada que busca el amor, es una mirada que busca el arrepentimiento, es una mirada que le genera a Pedro la ternura de decir: yo aún te amo, aunque me hayas negado 3 veces, aquí estoy entregando mi vida por ti. No me canso de amarte, porque para eso he venido al mundo, para que tengas vida y vida en abundancia. Es eso que el Señor, allí en medio de ese dolor físico, de ese dolor humano que le produce el castigo que le están haciendo, mira a Pedro y por eso le cambia lo que hay en su corazón. Yo te perdono, son las palabras de Jesús a Pedro que llegan hasta lo profundo de tu corazón. Yo no te juzgo, yo no te condeno. Por eso la ternura y el amor de Jesús penetran ese corazón dolido, ese corazón marcado de pronto por el pecado en Pedro. Hoy también el Señor nos está diciendo eso. Aunque tú me abandones, yo no te abandono. Aunque tú me niegues, yo no te niego. Aunque tú no me ames, yo doy mi vida por ti. Yo me hago crucificar por ti. Yo entrego mi vida por ti. Por eso, qué buena noticia la que hoy viernes nosotros escuchamos. Jesús ha entregado su vida por ti y por mí. Pero ¿será que nos estamos dejando mirar con ese amor con que Jesús miró a Pedro para buscar en esto que nos resta, en esto que nos queda, en esa misión que el Señor quiere encomendarnos, que podamos realizar también en pro de esa construcción de ese reino? ¿Será que esa mirada de Jesús, que hoy nos mira con ternura desde la cruz, allí ensangrentado en su cuerpo, será que esa mirada de Jesús me está ayudando a mí a ser consciente también de mis faltas para poder buscar remediarlas? ¿O será que por el contrario sigo todavía sumido en ese miedo y sigo por tanto negando la muerte de Jesús? Sigo negando el amor de Dios
en esa entrega de su Hijo? ¿O estoy hoy dispuesto a hacer un cambio en mi vida? A entender que la muerte de cruz, la muerte de Cristo en la cruz, no será vana si yo me dejo traspasar por esa mirada de amor que Él hoy me regala. Si soy capaz de dejarme mirar con esa ternura y ser consciente también de mis faltas, para decir: Señor, yo quiero corresponder a ese gran amor que tú me tienes, porque has dado tu vida por mí en la cruz. Quiero corresponderte también con mi entrega, con mi generosidad, con mi cambio, con mi conversión. Quiero asumir a partir de hoy una actitud nueva en ese camino que tú me quieres mostrar, con estas personas con las que estoy haciendo camino, con estas personas con las que estoy construyendo ese reino al que tú me invitas. Esas personas que hoy están conmigo en esta celebración, los que comparten conmigo en mi familia, en mi hogar, con esas personas que Dios ha puesto a mi alrededor, con las que he construido esa pequeña comunidad doméstica como es la familia. A ellos también tengo que aprender a mirarlos como el Señor me mira, con humildad, con amor, con paciencia, con ternura, cuando haya algún inconveniente, cuando haya algún pecado. Tengo que aprender que ahí está el Señor, que siempre me mira con ese amor, pero no del todo, y por eso hay también esa fortaleza en Jesús, porque hay un discípulo amado, ese discípulo que le ayuda a quitar un poco de ese peso que acechaba la vida de Jesús. El dolor de saber que ante su muerte, María, su madre, quedaría desprotegida. Pero Jesús sabe que puede contar con ese buen amigo, con ese discípulo amado, pero también sabe que María, en eso que viene después de ayudar a reunir, a congregar, de llenar de fortaleza a los discípulos, será una pieza fundamental e importante. Por eso al discípulo amado le encomienda el cuidado de María, la madre. Pero también a ese discípulo amado y que queda desprotegido, le da la fortaleza de que en María, nuestra madre, encuentre también la fortaleza para seguir adelante. Qué escena tan hermosa esta que hoy contemplamos en el Evangelio de San Juan. Ese Jesús que sigue desbordándose en amor y en ternura. Ese Jesús que nos sigue dejando en las manos de Dios. De ese Dios que también es madre, de ese Dios que es padre, de ese Dios que es ternura y que es bondad, y que a través del corazón inmaculado de María nos sigue regalando, nos sigue reflejando su amor y su ternura. Por eso nosotros no somos huérfanos, ni de padre ni de madre, porque tenemos a ese Dios que nos ama, tenemos a ese Hijo que nos ha enseñado a llamar Abba a nuestro Padre del cielo. Pero también por medio de ese Hijo hemos conocido el amor materno de María, esta madre que desde ese Viernes Santo nos acoge, nos ha acogido y nos acogerá siempre en sus brazos. Hoy nosotros, a pesar del dolor que nos embarga en este Viernes Santo, tenemos que sentir la certeza y la alegría de saber que tenemos una madre, que tenemos una mamá que nos consuela, como normalmente lo hace cualquier madre cuando un hijo sufre alguna enfermedad, sufre alguna dificultad, cuando algún hijo está pasando por una situación difícil. Ahí está esa mamá, con esa ternura, con ese amor, con esa capacidad que Dios ha puesto en esos seres especiales, nuestras madres, para que en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de dolor, en esos momentos de dificultad, nos digan como María a Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Hoy recibimos también de Jesús ese consuelo. Hoy recibimos también de Jesús, en medio de ese tormento por el que estaba pasando, ese bálsamo que nos tranquiliza en ese momento de dolor y de incertidumbre. Y es la certeza de saber que estamos en las mejores manos, porque Jesús nos ha dejado como sus discípulos amados
en las mejores manos, en las manos de María. Por eso con ella vamos a hacer oración. Por eso con ella también nos vamos a unir en esa comunidad de amor. Y por eso vamos con ella llenos del Espíritu Santo dentro de unos días a celebrar la fiesta de Pentecostés. Vamos a vivir ese paso de la resurrección. Por eso, queridos hermanos, hoy tenemos que vivir también el dolor de nuestro pecado, porque tenemos que sentir el dolor de nuestro pecado, el pecado de engañar, el pecado de traicionar, el pecado de no ser fieles a las promesas que a veces le hacemos a Dios. Pero también hoy tenemos que vivir la gratitud a ese Padre Dios que nos ha mostrado ese inmenso amor en su Hijo Jesús, porque le ha permitido que Él entregue su vida por nosotros en la cruz. Por eso hoy tenemos que alabar al Señor, darle gracias a Dios por ese inmenso amor, pero hoy también tenemos que darle gracias a nuestro Padre del cielo, porque a través de su Hijo Jesús nos hemos hecho herederos de una Madre universal, de María, la que nos defiende, la que nos protege, la que nos ayuda. Pues que iluminados por esta palabra podamos sentir que la muerte de Cristo no es el fin del proyecto de Dios, que la muerte de Cristo es para nosotros también el momento de nuestra salvación. Porque hoy sentimos el dolor de la muerte de Cristo, pero no nos quedamos ahí en ese dolor, porque sabemos y nuestra fe nos lleva a creerlo así, de que Dios, que en su plan de salvación ha llevado a Cristo hasta la cruz, también le permitirá sentir la muerte, pero vivir la resurrección. Y ese es el centro de nuestra fe. Por eso, hoy nuestra celebración no termina aquí. Por eso nos vamos con el dolor en el corazón de saber que hoy viernes murió Cristo en la cruz, pero con la fe, con la esperanza de saber que Cristo resucitará, que Dios le dará la resurrección a Él para que junto con Él también nosotros resucitemos. Pero debemos, queridos hermanos, y es nuestra tarea y debe ser nuestro compromiso hoy, saber que debemos también abandonar nuestro pecado, morir a nuestro pecado, para que muriendo en ese pecado con Cristo resucitemos a una vida nueva. Yo te hago esta pregunta: ¿tú estás dispuesto a morir hoy con Cristo para resucitar con Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Quieres abandonar tu vida de pecado? ¿Quieres abandonar en tu vida eso que te sumerge de pronto en esos deseos de odio, de venganza, de hacer daño a otros? ¿Estarías en la capacidad hoy de decirle al Señor: Señor, yo quiero morir contigo en estos pecados que acechan mi vida, para resucitar contigo, para ser una persona nueva? Porque quiero ser un esposo nuevo, porque quiero ser una esposa nueva, porque quiero ser uno de esos hijos nuevos que en mi vida, en mi familia, encuentre un mejor sentido en todo lo que hago. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé esa oportunidad hoy de sentir que estamos llamados a una vida de cambio, de no quedarnos sumergidos en el pecado y de sentir que en Cristo, muerto en la cruz, tenemos la oportunidad de salir victoriosos, de salir gloriosos con Él, porque no estamos solos, porque contamos con el amor de Dios, porque contamos con María Santísima, que allí en el madero de la cruz Jesús nos ha dejado, porque Él nos sigue aún hoy, a pesar de nuestras faltas y de nuestros pecados, mirando con ternura, mirando con amor. Que el amor de María, en el que Jesús nos ha dejado, sea nuestra fortaleza en este Viernes Santo, viernes de dolor, pero también viernes de esperanza en la resurrección del Señor. Así sea. Así sea. La oración universal
es una manifestación solemne del sacerdocio común, del cual somos partícipes todos los cristianos por el sacramento del bautismo. Mediante este momento, que solo se lleva a cabo cada Viernes Santo, nos unimos a Cristo, pidiendo por la salvación de toda la humanidad. En estos tiempos de pandemia, la Iglesia ha dispuesto una oración especial dentro de este momento. Participemos con mucha caridad y devoción. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre Todopoderoso. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría gobiernas todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro arzobispo Ismael Rueda Sierra, por todos los obispos, presbíteros, diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibido el perdón de los pecados por el bautismo, queden incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre todos tus hijos adoptivos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en la única iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y conservas la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró por un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles, en medio de las dificultades, que los siglos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, en tus manos
En tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempos de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adoración de la cruz. Es la cruz de Jesús, signo de los cristianos, donde Dios nos demostró su amor hasta el extremo y donde nos invita a seguirlo. Desde nuestros hogares vivamos este sagrado momento de contemplación y recordemos a aquellas personas que están pasando por situaciones de prueba y sufrimiento. Miren el árbol de la cruz. Venid, adoremos. Miren el árbol de la cruz. Venid, adorémosle. Miren el árbol de la cruz.
Venid, adorémosle. Viviremos el momento de la Sagrada Comunión. Cristo que se sacrifica por nosotros, se hace pan y se nos da para ofrecernos vida eterna. Desde los hogares los invitamos a que reciban la comunión espiritual con la devoción de María al recibir a su Hijo bajado de la cruz. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los invito, queridos hermanos, para que en este momento nos unamos a toda la Iglesia Universal que hoy celebra el Viernes Santo
la pasión de nuestro Señor, que imploremos a ese Dios de amor que se ha quedado con nosotros en este alimento, que nos permita a nosotros, desde nuestros hogares, desde el lugar donde nos encontremos, poder recibirle en este momento de manera espiritual, ya que las circunstancias nos impiden acercarnos a recibirlo sacramentalmente. Que dispongamos nuestro corazón, que dispongamos nuestra vida para que ese buen Dios, que siempre nos busca, que siempre quiere lo mejor para nosotros, hoy venga a alimentarnos de manera espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. Mas no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor Jesús, yo en este momento te alabo, te adoro y te bendigo por aquellas personas que no lo pueden hacer. Te pido, Señor, por todos los que en este momento están viviendo esta comunión espiritual contigo. Te pido, Señor, por todas las personas que forman parte de esta comunidad del Padre Misericordioso, para que tú permitas, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo llegue hasta cada uno de estos nuestros hogares, para que este alimento nunca nos falte, Señor, para que podamos sentir siempre tu presencia en medio de nosotros, para que te podamos recibir en nuestro humilde corazón, para que te podamos recibir en nuestras humildes viviendas, en nuestros hogares. Señor, sabemos que necesitamos tanto de ti, necesitamos siempre de tu comunión, necesitamos de tu cuerpo, de ese alimento que nos fortalece y que nos da vida. Hoy, Señor, quiero pedirte para que seas alimento para aquellas personas que sienten que sus fuerzas se derrumban, que sienten que sus fuerzas se acaban, por aquellos que no tienen techo, por aquellos que no tienen pan, por aquellos que se sienten solos, tristes y abandonados. Quiero, Señor, que visites sacramentalmente en este momento aquellos hijos tuyos que sufren en algún lugar porque están solos, porque están enfermos, porque están desolados, porque están pasando por alguna situación dura en su familia, por aquellos que se sienten esclavos del pecado, de la droga, de la prostitución, por aquellos que han perdido el rumbo, el sentido de su vida, por aquellos que hace tanto tiempo se han apartado de ti, que no te reciben sacramentalmente. Hoy, Señor, en este Viernes Santo, quiero implorarte para cada uno de ellos esta comunión espiritual de tu pan de vida. Tú, Señor, que eres el único que puedes saciar esa hambre que todos tenemos, esa hambre de amor, esa hambre de alegría, esa hambre de encuentro. Que seas tú, Señor, esa fortaleza que hoy necesitamos. Te abrimos, Padre de bondad, las puertas de nuestra vida. Te abrimos, Señor Jesús, las puertas de nuestro hogar. Te abrimos, Señor Jesús, las puertas de nuestro corazón. Ven, Dios de amor. Ven, Hijo Santo del Padre. Ven a nuestros hogares, ven a nosotros, que hoy, en esta tarde de Viernes Santo, acudimos a ti. Ven, Señor Jesús, ven para alimentarnos.
Ven para darnos esa fortaleza que siempre y en todo momento necesitamos de ti. Señor Jesús, como si ya hubieras venido a nuestra alma, te abrazamos y nos unimos enteramente a ti. Eterno Padre, te ofrecemos la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de nuestros pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu redención, de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Señor Jesucristo, tu proyecto, el proyecto de tu palabra, el proyecto de la salvación con tu sacrificio ha llegado a su plenitud. Tú has abrazado nuestra vida, has derramado tu sangre por amor en las calles polvorientas de Jerusalén, has abrazado el castigo de los malhechores, te has desesperado, has gritado, has orado, te has abandonado a la voluntad de tu Padre y ahora, sobre la losa fría del sepulcro, como palabra que se hace silencio, has descendido a lo más bajo de nuestra condición humana, llegando al abismo de nuestra muerte. ¿Qué resta? Si has cumplido con fidelidad el proyecto de Dios, ¿qué hace falta? Lo único que queda es esperar y confiar. Esa esperanza y esa confianza tan admirables de tu vida. Esperanza y confianza que no se derrumban con la muerte. Son las que en esta tarde de silencio venimos a suplicarte nos concedas. Para que en medio de las angustias, tribulaciones, persecuciones, decepciones y frustraciones, cuando no exista una solución inmediata a los problemas, y cuando las propias fuerzas resulten insuficientes, sea capaz como tú de esperar y confiar. Y así, en un acto de abnegado amor, descubrir que tus planes superan nuestras aspiraciones. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Quiero invitarlos ahora, queridos hermanos, para que vivamos un momento de oración con cada una de las 7 palabras. Vamos a vivir en este momento estas 7 palabras a modo de oración, para que reflexionando también y en actitud de oración podamos sentir ese Dios que nos invita desde la cruz a acercarnos a Él. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio según San Lucas. Llegado al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque somos hombres. Perdónanos por no saber decirte nada, por ser ávaros en nuestro tiempo y no tenerlo para encontrarnos contigo. Somos hombres, Señor, perdónanos por esconder la claridad del Evangelio, por nuestras cobardías y nuestros compromisos con el pecado. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas de amor, nuestros arrebatos, nuestros prejuicios, nuestra indiferencia y todo lo que mata al amor. Perdónanos, Señor, por no saber perdonar, por no saber reconciliarnos con nosotros mismos y menos aún con los otros. ¿Cuándo será que sabremos amar como tú nos amas? ¿Cuándo será que sabremos amar al otro por él y por ti? Perdona la fealdad de nuestra mirada. Somos hombres, Señor, perdónanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio según San Lucas.
Uno de los malhechores colgado le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Oremos. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarme. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga la palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehúse mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soporte mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Amén. Amén. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Tercera palabra. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Oremos. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo 1 y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús,
¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Amén. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio de San Mateo. Oremos. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, anímame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Amén. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Quinta palabra. Tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Oremos. Nos hace falta tu amor, Señor, pues tenemos sed, Señor, mucha sed por tantas y tantas necesidades que no logramos satisfacer. Nos hacen falta muchas cosas, pero más que nada nos hace falta tu gracia, tu amor y tu paz. Nos haces falta, Señor, en nuestra vida. Tu ausencia es peor que la sed inapagable que está quemando nuestro ser. Nos hace falta el agua viva que nos da la certeza de un futuro de vida. Nos hace falta sobre todo sentirnos unidos a ti para saber compartir y saciar nuestra sed. Amén. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús.
Sexta palabra. Todo está consumado. Del Evangelio según San Juan. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos sido fieles, no hemos sido realistas frente a las cosas? ¿Cuántas veces hemos creído poco en la inagotable fuerza de vida que deriva de la cruz? Concédenos, Señor, que al contemplarla nos sintamos amados por ti, amados por Dios hasta el fondo, tal como somos, y creamos que la fuerza de la cruz existe en nosotros una capacidad nueva de dedicarnos a los hermanos, según aquel estilo y aquel modo que nos enseña y comunica la cruz. Danos, Señor, descubrir que la cruz hace nacer de verdad un hombre nuevo dentro de nosotros, suscitando nuevas formas de vida entre los hombres. Conviértete en el preludio, la promesa y la anticipación de aquella vida plena que explotará en el misterio de la resurrección. Nos arrodillamos ante la cruz con María y pedimos que comprendamos, como ella comprendió, el misterio que transforma el corazón del hombre y que transforma al mundo. Jesús, cuando seas elevado en la cruz, atráeme hacia ti. Amén. Amén. ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía? Y a los hombres en iglesia congregó. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. En tus manos, Padre Santo y Misericordioso, ponemos nuestra vida. Tú nos la diste, guíala y llénala de tus dones. Tú estás a nuestro lado como roca sólida y amigo fiel, aun cuando nos olvidamos de ti. Pero ahora volvemos a ti. Queremos agarrarnos a la guía segura de tus manos que nos conducen a la cruz. Sentimos la necesidad de meditar y de callar mucho. Sentimos también la necesidad de hablar para darte gracias y para dar a conocer a todos los hombres las maravillas de tu amor. Nos separamos de ti, fuente de la vida, y encontramos la muerte. Tu Hijo, sin embargo, no se paró ante el pecado y la muerte, sino que con la fuerza del amor destruyó el pecado, redimió el dolor, venció la muerte. La cruz de Cristo nos reveló que tu amor es más fuerte que todo, el don misterioso y fecundo que emana de la cruz. Es el Espíritu Santo que nos hace partícipes de la obediencia filial de Jesús. Nos comunica tu voluntad de atraer a todo hombre a la alegría de una vida reconciliada y renovada por el amor. Espíritu de Jesús, ven a nosotros. Nos ponemos en tus manos. Amén. Amén.
Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Oremos. Oh Jesús, cuánto sufriste en la cruz al ofrecer tu vida al Padre para salvarnos. Nos has trazado así el cántico del amor que nos lleva a la felicidad eterna. Te ofrezco mi vida como oración, con sus dolores y alegrías, con mi esfuerzo de vivir mejor tu evangelio. Te lo ofrezco para que todos seamos buenos y encontremos salvación por ti. Perdona nuestros pecados, que sepamos seguirte sirviéndote y amándote en nuestros hermanos que sufren hoy. Señor, gracias por querernos tanto. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Agradecidos con el Señor porque nos ha permitido en esta tarde de Viernes Santo hacer esta celebración, alimentarnos con su palabra, poder venerar la cruz, poder recibir su bondad y su misericordia. Continuemos en esa paz que el Señor nos ofrece. Una feliz tarde, noche para todos. Gracias.